la velocidad del fluido. Tenemos la aspiración, que es la parte central. Vamos a tener las empaquetaduras, que vendría a ser esta parte. La corona difusora. Al girar, va girando, va botando directamente hacia la corona difusora, que son álabes también. Generalmente son aerodinámicos, para que evitar la fricción o los choques internos que se puedan presentar. Aspiración, que es el ojo que vendría a ser por la parte central, vendría a ser esta parte, que es axialmente, ingresa los álabes y el rodete, que es el que está girando y el que va a impulsar hacia los álabes direccional y hacia la voluta o la carcasa que va a hacer para que salga por la parte de descarga, ¿no? De esa manera. Tenemos en este caso la succión, el ojo rodete, el rodete y la descarga. Impulsa y jala. La aspiración, el líquido es aspirado por el ojo del rodete, que es por acá. El rodete comunica la energía cinética al fluido. El flujo pasa del flujo axial a radial. Axialmente pasa hacia radialmente. Lo vamos impulsando directamente para que salga por la descarga. Recoger el fluido y lo envía hacia la voluta de choques ni turbulencia opcionales, entonces hacia el rodete. Y luego en ella se transforma la energía cinética del fluido en energía de presión, en esta parte, ¿no? La voluta, para que salga directamente. Generalmente estas bombas no son de alta presión, son de baja presión. Generalmente son de caudal. Ahí los rodetes que vienen a ser, los rodetes cerrados, es habitual el mejor rendimiento, posible problema de obstrucción, por arenas o directamente por alguna impureza que pueda ingresar. Tenemos la misión y la descarga, ¿no? Puede ser de esa manera. Los semiabiertos, que solamente a un solo lado tienen, sin problemas de obstrucción, se emplea con fluidos sucios. Tenemos este de acá. Y los abiertos, sin problemas de obstrucción, muy malos rendimientos hidráulicos por las fugas internas. O sea, hay disipación. Generalmente, en muchos casos, la parte axial tendría que tener un mejor cerramiento, ¿no? Tendría que tener en la parte axial, aquí, para que no haya mucha fuga, ¿no? De doble aspiración, que puede entrar por ambos lados y tiene una sola descarga. ¿Bien? Los rodetes cerrados, tenemos que ambos lados, se emplean con fluidos sucios, suelen tener solo dos a la vez, de cantos redondeados, ¿no? Generalmente la forma que nos presenta viene a ser aerodinámico, como la forma de una ala de un avión, ¿no? Directamente. Abiertos, existen algunos diseños especiales, por ejemplo, rodetes para el transiego de pescado desde la bodega del barco de la planta de tratamiento, ¿no? Entonces tenemos la aspiración, tenemos tipo espiral y luego tenemos la descarga. Acá tenemos el motriz, que directamente va conectado hacia el motor, ¿no? La voluta, que viene a ser tipo espiral, tendríamos de esta manera, doble, que reduce el esfuerzo, tendríamos aquí más o menos como un árabe interno que presentaría, y luego otro con difusores. Entonces, de aquí gira los álabes y luego impulsar, que va a direccionar. En este caso, por ejemplo, el impulso que va a dar, muchas veces va a haber choque, va a haber una turbulencia directamente aquí, ¿no? Este va mejorando, pero aquí ya con los álabes que presenta, tenemos que vamos a tener mejor eficiencia, ¿no? Clasificación por la dirección del flujo, radiales, axiales, radioaxiales o BIC. Eso es por la forma del rodete. Flujo de entrada, aspiración simple, aspiración doble. Tenemos aspiración simple y aquí tenemos aspiraciones doble. Número de rodetes, una etapa, multicelulares, multifases o multietapas.
de tener distintos. Por separación de bomba motor, rotor seco, mejor rendimiento, rotor húmedo, menos ruido, menos mantenimiento solo para circuito cerrado. Por la posición del eje horizontal, vertical e inclinado. En este caso, debe ser horizontal, podemos tener vertical o podemos tener inclinado también, ¿no? Dependiendo de la forma constructiva y de la forma de uso que le vamos a dar. La presión administrada, baja, media y alta. Generalmente tenemos las bombas sumergibles, ¿no? Por su ubicación, sumergible o pozos profundos, que vendría a ser esta de aquí. Aquí tenemos rodetes que están en paralelo, ¿no? Esa es la parte inferior y van colocando los rodetes, son múltiples etapas, ¿no? Esta también es para pozos profundos, ¿no? Según la construcción, estas son tipo caracol, con rodete por doble aspiración, ¿no? Una aspiración y doble aspiración. Bueno, esto ya lo hemos visto. Ya hemos visto todo esto. Bueno. Esas son las formas de construcción. Vamos a continuar viendo. Esto de acá. Las bombas de centrífuga de flujo axial, es las que estamos viendo, las bombas sumergibles, generalmente las que vemos que hacen las interacciones en los pozos de perforación, que por ejemplo los hermanos Juan hacen la perforación, ¿no? Hemos visto que directamente, de acuerdo a la altura, hacen la ubicación de la vena de agua, luego se hace la camisa, se coloca la camisa. En la parte inferior se hace el tipo filtro, puede ser uno o dos caños, 12 metros, en el cual se coloca ahí grava, se mete grava para que evite que entre arenilla. Entonces, una vez teniendo todo esa altura, se llena el tubo y ahí entra la bomba y de ahí hace la parte de aspiración, ¿no? De flujo axial. Entonces, directamente entra el flujo hacia la parte superior. De flujo mixto, vamos a tener extremos de succión, ingresa es radial y axial, ¿no? Transforma el flujo axial en un radial 90 de vertical a horizontal, ¿no? Tenemos vertical a horizontal. Esta bomba se monta vertical o horizontalmente. Se usa en aplicaciones de baja altura y alta capacidad. Generalmente son las bombas sumergibles, ¿no? Bombas centrífugas de flujo periférico. Tenemos el ingreso, ya no es por la parte central, sino de forma radial. Y luego tenemos las aspas que hacen la impulsión para luego tener la salida. Las aspas compensadas para evitar el juego axial. Desplazamiento del líquido por el principio de turbina, desplazado por las aletas del rotor. Entonces, estas aletas son las que hacen directamente el impulso que le va a dar al fluido para que pueda directamente hacer el desplazamiento, tanto para llenado de distintos tipos para distintos tipos de uso, ¿no? Para llenado, para la parte de riego, todo, ¿no? El tipo de aspa para la transportar el ruido actúa como sistema de compensación y son tratadas especialmente los gases, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese tipo de bombas o similares son las que utilizan las estaciones de bombeo de yacimiento, ¿no? Estas bombas desarrollan alta presión en comparación con su tamaño, por lo que usan áreas reducidas, son adecuadas para servicios donde se requiere alta presión y baja capacidad, ¿no? Otra clasificación de las bombas centrífugas es bombas centrífugas horizontales y bombas centrífugas verticales. El principio de la operación de las bombas horizontales es una bomba centrífuga, el eje de la bomba está orientado en posición horizontal, ¿no? Horizontalmente.
En esta bomba, un motor eléctrico acciona el eje, el que a su vez hace girar el impulsor dentro de la caja estacionaria, entonces, dentro de esta caja, ¿no? Consiste en varios árabes curvos que irradian desde el cubo central al girar los árabes del impulsor, aparte del movimiento rotatorio, al líquido adyacente o a la pulpa, ¿no? Entonces, empieza a girar y empieza a botar líquido hacia los laterales, ¿no? De la carcasa. Y tenemos la salida, ¿no? Principio de operación de una bomba vertical. El vertical se refiere a que la orientación del eje de la bomba está suspendida desde arriba, dentro de un sumidero, y el impulsor es horizontal, ya que la caja está sumergida o está sellada alrededor del eje. Está mejor que una bomba horizontal, en aplicaciones donde puede quedar seca, ¿no? Entonces, tenemos el motor y tenemos aquí directamente hacia nuestro impulsor. Puede ser este aquí, ¿no? Esta es la energía de succión y tenemos nuestro impulsor y tenemos la salida. Entonces, de esa manera. Generalmente las bombas sumergibles tenemos que va a ser, tenemos un tubo, la primera parte es de la bomba y la segunda parte es donde está el motor. Entonces empieza a girar, gira el motor de acá y hace girar todos los árboles y sale por la parte axialmente el fluido. La capacidad potencial nominal y tamaño. La capacidad nominal de las bombas se expresa según la capacidad, galones por minuto, altura de elevación en pies y la velocidad en revoluciones por minuto. Para un caudal de 900 galones por minuto, la altura de cabeza son 80 pies y la velocidad a 1150 RPM. Esta viene a ser generalmente más 80 pies, ¿a cuánto equivale? En, en metros. ¿Mm? Longitud, ¿dónde está? Longitud. Pies a metros. 80. 24,38. 4.38. Bueno, más rápido. O sea, casi similar, ¿no? Generalmente se va a hacer con las mismas características. Este tiene mayor caudal, ¿no? 3.400, 25 metros a 1.150. Entonces, este tiene, pero este es 900 galones por minuto, esta es 3.400 litros por minuto. ¿Son igual? ¿Son la misma o no? ¿Ah? Galones por minuto, ¿dónde está? ¿Dónde está? Fáciles. Bueno, vamos a ver, 3.400 litros por minuto a galones. Galones USA. Vamos a ver. 3.400, ¿no? Casi similares, ¿no? ¿No? Casi igual, pues, ¿no? Es lo mismo. Lo que pasa es que aquí está dando en galones y aquí está dando litros por minuto. A la misma revolución. Luego tenemos el tamaño de la bomba. Esta característica se expresa como el diámetro de la boquilla de descarga. Generalmente, cuando ustedes van a comprar una bomba, le dicen, quiero una bomba de 2 pulgadas. La bomba, lo que se verifica es la descarga, que va a tener 2 pulgadas, ¿no? O 1,5, o de 3 pulgadas. Entonces, en función de la descarga va siendo más grande la bomba. El diámetro de la boquilla de succión y el diámetro del impulsor en milímetros o en pulgadas. Generalmente es el de la descarga, ¿no? El de la descarga dice 14 pulgadas, el de succión va a ser 16, el impulsor son 30 pulgadas. El transformado son 356 milímetros, 406 y 762. Entonces, generalmente nosotros nos vamos a referir a la descarga, que es el diámetro
en el cual nosotros vamos a poder adquirir. Las paletas difusoras desplazan la masa del líquido desde el centro hacia afuera. El impulsor entra por acá, hacia las paletas, y al girar impulsa hacia los álabes o paletas difusoras, y esta hace para direccionar el fluido para que tengamos un mejor rendimiento. El movimiento del líquido mediante el difusor en forma tangencial. De esa manera. Las paletas se encuentran en la carcasa o en el impulsor. Generalmente vienen a ser en la carcasa. Las bombas de caracol, nosotros tenemos acción de la centrífuga del rodete, da como resultado el bombeo, ¿no? Tenemos el ingreso, las paletas y la salida, ¿no? Entonces tenemos de esa manera, tipo caracol, ¿no? De esa forma. Tipo hélice es directamente, en este caso, solamente es la variación, ¿no? Agarra el fluido, lo pasa axialmente y sale axialmente. En los componentes de una bomba centrífuga vamos a tener que tenemos la voluta o la carcasa que vendría a ser brida de aspiración, la entrada, el rodete, el eje, la brida de salida y la empaquetadura, ¿no? La empaquetadura que hemos dicho que en la medida viene con pita grafitada. Aquí los componentes tenemos cuerpo de rodamiento. Generalmente este tipo de cuerpo que se presenta aquí viene a ser para compensación debido a la flexión que va a realizar directamente debido al impulsor con el ruido, ¿no? Vamos a tener un pandeo, ¿no? Y justamente una flecha que se va a presentar. Para evitar eso, para hacer la compensación, se tiene este tipo de arreglo para que nos ayude a centrar directamente nuestra voz. La boca de sesión, el impulsor, la voluta o carcasa y la boca de descarga. Acá tenemos el sello, el eje, el cuerpo de rodamiento y base, y aquí vendría el medio motriz. Acá vemos un poco mejor. Vamos a ver. La succión, tenemos el retén, la caja, el flanque de descarga, y tenemos aquí el torpedo o base de la bomba, ¿no? O base del eje de compensación. Anillo de empaquetadura, caja de empaquetadura, eje motriz, anillo de desgaste y soporte. Acá tenemos también, de la misma forma, base caracol, tenemos el eje, en este caso el ingreso del líquido que vamos a bombear a baja presión, tenemos el impulsor y zona potencial de bloqueo de aire, donde directamente aquí en esta parte generalmente es donde cuando nosotros no llenamos va la parte superior el aire, y muchas veces influye bastante cuando tiene ingreso de aire, ¿no? No va a bombear con el mismo rendimiento, o directamente va a dejar de bombear. De esa manera. Vamos a ver los componentes rotatorios. Los componentes centrífugas los podemos dividir en los elementos rotatorios: el árbol eje o camisa del eje, el impulsor, los elementos estacionarios, la carcasa, los prensa estopas o estoperos, o los cojinetes, o sea, los rodamientos, ¿no? El impulsor es el principal de las partes giratorias de la bomba centrífuga, ya que se transforma la energía mecánica de movimiento en una energía cinética. La otra parte móvil o rotatoria es el eje de la camisa del eje. Eje y camisa del eje. Entonces vamos a tener, aquí vamos a tener el eje y aquí tenemos la camisa. La función más común de la camisa es proteger al eje contra desgaste en un estopero. Por ejemplo, una camisa de eje puede ser de material distinto al eje, con el fin de proteger al eje de la corrosión. Muchas veces viene a ser de bronce, ¿no? Otro también hierro fundido, entonces. Los impulsores. El impulsor es
Es el corazón de la bomba centrífuga. Hace girar la masa del líquido a la velocidad periférica. Entonces, en transmisión, lo impulsa y lo lleva hacia la parte exterior. ¿Para qué? Haciendo variar tanto la velocidad como la presión directamente para que podamos levantar una determinada altura en función del tipo de bomba. En caso de que sea centrífuga, la altura no va a ser mucha, de descarga, en comparación con la bomba de pistón, ¿no? Determinando así la altura de elevación producida o la presión de trabajo de la bomba. Basándose en el diseño de la entrada del agua, a los impulsores se clasifican en impulsores de admisión simple. Es un impulsor de admisión simple, el líquido entra al ojo de la sección, al centro de la bomba por un lado. Impulsores de doble admisión, entonces, por ambos lados. Es un par de impulsores de admisión simple arreglado una contra otra, en una sola fundición. Por lo que el líquido entra al impulsor simultáneamente por ambos lados. En este tipo de impulsores, los dos conductos de succión están normalmente conectados por un conducto común de succión a una sola boquilla de succión. Tipos de impulsores. La clasificación de impulsores por su diseño mecánico. Los impulsores también pueden ser clasificados por su diseño mecánico bajo este esquema. Los impulsores se clasifican en impulsores completamente abiertos, impulsores semiabiertos y impulsores cerrados, ¿no? Hemos visto que abiertos directamente solamente son los árabes que presentan, ¿no? Semiabiertos, un lado está cerrado y aquí vienen los árabes. Y con impulsores cerrados, ambos lados, ¿no? De esa manera. Los impulsores abiertos, deben ser este de aquí. Los impulsores abiertos se encuentran conformados solamente por álabes. Estos se hallan soldados a un cubo central para que puedan ser montados a la flecha. Si forma algunas paredes laterales cubiertas, las desventajas principales de este tipo de impulsor es su debilidad estructural. Si los álabes son largos, deberá reforzarse con costillas o una cubierta parcial. En este caso, nosotros es mucho más fácil poder fabricarlo, ¿no? Por ejemplo, las bombas de agua de las movilidades son las que se presentan. Pero, sin embargo, nosotros podemos directamente hacer funcionar, haciendo maquetas, si nosotros queremos, colocando simplemente un eje, un motor pequeño y podemos hacer una simulación para una cascada de nuestra casa, ¿no? Colocar un motorcito y colocando la parte con tubería de PVC, ¿no? Y haciendo también los árabes de la misma manera, ¿no? Solamente dándole la inclinación necesaria para que pueda hacer la inclusión del agua que nosotros necesitamos, ¿no? Los impulsores semiabiertos, tenemos los árabes también, que tenemos directamente un lado que es como una plancha, ¿no? Que directamente va pegado a los árabes. Y los impulsores cerrados, ¿no? Que directamente tiene ambos lados. Puede ser los impulsores simples que entran por un solo lado o los impulsores dobles que pueden ingresar por ambos lados. Y ya sabemos que la transformación que se va a presentar es el flujo axial hacia el flujo radial. Hay los impulsores tipo espiral y directamente absorbe, agarra el líquido y lo va impulsando para la parte externa, ¿no? Impulsores de flujo axial que entra axialmente y sale axialmente. Las carcasas de la bomba. Las carcasas generalmente son de tipo voluta, ¿no? Tipo caracol. Una de las funciones principales de una carcasa tipo voluta es ayudar a balancear la presión hidráulica en el eje impulsor. Generalmente ustedes van a fijar, la mayoría de las carcasas de las bombas vienen a ser de fierro fundido, ¿no? Entonces, como son de fierro fundido, quiere decir que directamente tienen mayor dureza, ¿no? Mayor resistencia. Pero son frágiles en caso de que directamente se puedan caer, se rompen, ¿no? Rápidamente se rompen. Son especialmente diseñadas para permitir el fácil desmontaje e inspección, retirando para ello los pernos de sujeción de montaje. En este caso, por ejemplo, es mucho más sencilla, ¿no?
En este caso ya son cerradas, pero la forma de desarmado, en ciertos casos ya viene pegado, tenemos una plancha que va ahí, ¿no? La carcasa. Hay también carcasas que pueden ser de inoxidables, que eso se utiliza para, generalmente para alimentos o para la industria farmacéutica, ¿no? Los materiales dependen del líquido que deseemos ver. Para los ácidos suaves y moderados concentrados, material bronce, acero inoxidable, acero inoxidable especial. Alcalinos suaves, moderados o concentrados, tenemos para suaves hierro fundido, resistencia de níquel acero inoxidable, para moderados, y para concentrados acero inoxidable especial, ejemplo, el Casterlo. Pastas aguadas, químicamente neutros, sólidos hasta 1.8 de diámetro. Revestimiento de caucho, con limitaciones de temperatura. Bajo porcentaje sólido, hierro fundido, resistencia al níquel o al hierro duro. Moderado porcentaje sólido, hierro duro, acero cromo. Sólidos concentrados, acero cromo, níquel puro, acero magnético. Bueno, los sellos que presentamos generalmente están compuestos por teflón y un resorte, que generalmente esto hacen que el uno es fijo, el otro es móvil, ¿no? El uno directamente empuja como este teflón, entonces la fricción hace para que no pase el líquido hacia nuestro soporte que tenemos, o nuestro cojinete, ¿no? Debe ser el sello mecánico. Se coloca en un plano perpendicular al árbol de la bomba y consiste en dos superficies muy pulimentadas, extendidas continuas, una conectada al árbol y la otra parte estacionaria a la bomba. Entonces entra directamente y el otro se empieza a mover, ¿no? Y con el resorte hace para que, conforme vaya desgastándose, vaya comprimiendo. El único problema que se tiene aquí es tener cuidado de que no esté inclinado. Si coloca inclinado, entonces va a tener flujo. La presa estopa hemos dicho que es directamente en una pita grafitada, ¿no? Que tenemos aquí la carcasa, tenemos el eje, luego como un tipo embudo que va en la parte superior, se coloca la pita grafitada y este de aquí va empujando y se va bajando, ¿no? Entonces va cerrando los, no se puede, no lo pueden ajustar mucho, ¿no? Si lo ajustan mucho va a quedar muy dura la bomba. Entonces tienen que ir ajustando paulatinamente. Cada revisión que se hace se va haciendo, se va comprimiendo para que vaya centrándose y no presente fugas directamente por ahí, ¿no? Los cojinetes vienen a ser los rodamientos, ¿no? Rodamientos dependiendo de la forma constructiva en la parte donde va a ir, ¿no? Generalmente en el compensador, ¿no? Los componentes auxiliares, los sellos mecánicos, se utilizan las bombas centrífugas cuando no es práctico emplear empaquetaduras convencionales, con superficies radiales de sellamiento. En el sello mecánico se coloca un plano perpendicular al árbol de la bomba y consiste en dos superficies muy pulimentadas, extendidas continuas. Una contacta al árbol y la otra a la parte estacionaria de la bomba. Bueno, eso lo hemos visto anteriormente, ¿no? Aquí tenemos una pista grafitada, que vienen a ser de esta manera, que normalmente vienen a ser cuadradas, el cual se envuelve alrededor del eje, y luego aquí viene la parte que va a comprimir, ¿no? Directamente. A ver si lo vemos aquí. La colocación, cambio de empaquetadura, que son recomendables. Las operaciones de la bomba centrífuga. Altura total de bombeo o altura total de cabeza. Ahí. Lo anterior hemos hecho un repaso directamente porque seguramente se les ha olvidado algo, ¿no? Es la presión de una bomba que debe vencer para ser capaz de mover el líquido a través del sistema. Las unidades son PSI, kilopascal y bar, ¿no? Entonces, es la altura de cabeza. Luego esta presión se convierte en altura de columna, en la cual puede mantenerse el líquido bombeando. Las unidades son pies o metros y se los llama simplemente cabeza. El cebado de una bomba. Ustedes saben que generalmente tenemos la carcasa y en la parte superior tenemos un
un perno, una especie de cavidad como embudo, en el cual se puede llenar, ¿no? Para eliminar totalmente el aire. Porque si tiene aire, directamente hace simplemente un burbujeo, ¿no? Directamente no bombea nada, ¿no? Entonces ahí se llena y luego se ajusta para poder. Eso sí, siempre y cuando en la parte de succión, la parte baja, tengamos una válvula check, ¿no? Porque si no tenemos válvula check, directamente, ¿qué va a pasar? Le echamos por acá arriba y todo se va a bajar. A no ser que tengamos succión positiva. Si tenemos succión negativa, entonces ahí no puede llenar nunca, pues, ¿no? Y en ciertos casos, por ejemplo, el cebado, en este caso, ahí cuando son bastante bombas demasiado grandes, entonces tiene que utilizar una bomba más pequeña para poder cebar, ¿no? Aunque sea una bomba de 1 metro, por ejemplo, llenarlo eso y el de aspiración que sea de unas 15 pulgadas. Bueno, o sea, 1 metro, ¿no? Llenar todo eso con balde de la punta. Entonces se coloca directamente una bomba para llenar. Esa es una forma. Hay otra forma también que se coloca. A ver, ¿quién sabe? ¿Quiénes han trabajado? En ingenio sobre todo. ¿Ah? ¿Cómo se puede cebar una bomba grande? ¿Mm? ¿Qué dice Galvez? ¿Ah? No te escuché, Galvez, no he hecho nada. Aguirre, Claros, Aguirre. ¿Cómo creen que se puede cebar también? Oh, ¿mm? El ingeniero, las bombas normalmente saben tener una válvula donde si no da automáticamente, usted abre la válvula y sale el, el aire hasta que comience a salir líquido. Esa sería la manera de cebar la bomba. Cuando son pequeñitas, ¿no? Cierto. Pero cuando son grandes, digo, grande, imagínate. ¿No sabes cómo se hace? Nosotros, en Ingenio, en San Aurelio, decíamos, conectamos una cañería, la cañería de acá, conectaba a la admisión del motor. Debe funcionar el motor, una palanca, hacía, funcionaba, se llenaba. Tenía que estar atento, ¿no? Se llenaba eso, ya empezaba a salir agua, más o menos tenía un drenaje pequeñito, y rápidamente cerraba y pasaba la admisión al aire directamente, y se cerraba la válvula en esta parte de aquí, cerraba la válvula, pum, y brum, ya se llenaba en un 2 por 3. Y unas cañerías así, riegos, eso. Imagínate en el campo regar con esta, todo los paragutas. Así que de esa manera. Operaciones de una bomba. Presión de vapor. La presión de vapor se refiere a la presión que requiere para evitar que el fluido se evapore o entre en ebullición. Por ejemplo, el agua fría tiene una presión de vapor de 3/4 de pies de cabeza, pero al nivel del mar la presión de la atmósfera equivale casi a 34 pies de cabeza, más de lo necesario para contrarrestar la presión de vapor del agua fría. Pero si el agua es calentada a 100 grados centígrados, entonces su presión de vapor aumenta a 35 pies de cabeza.
La cabeza disponible para empujar el agua hacia la bomba también es reducida por una cantidad igual. ¿Qué es la cavitación? Si la presión en el interior de una bomba centrífuga cae por debajo de la presión de vapor, se forman burbujas de vapor. Las burbujas fluyen con el líquido hasta que ellas alcanzan un área mayor presión, normalmente en el área exterior del impulsor. Después colapsan produciendo una onda de choque. Claro, en las bombas de agua así pequeñas, no hay, generalmente no, el desgaste que presenta es por la arena, ¿no? Por los agregados que se absorben dentro del pozo que tiene. Pero en ciertos lugares, por ejemplo, en las bombas que se hacen en la parte de yacimiento, las presiones ahí no son bajitas, no son bastante elevadas. Y muchas veces hay pequeñas partículas de humedad o sino directamente de aire, entonces eso va a todo 2000, 1800 PSI, son misiles, ¿no? Un, un, un codo. Hay una pequeña mala unión que ustedes han soldado, hay hace turbulencia, ¿no? Y ahí ya se presenta la gravitación sacando directamente los átomos o los granos de material. Por ejemplo, dentro de las conexiones que se tienen de las bombas, no sé si les dije la anterior vez, generalmente son 7 o 8 veces el diámetro en la parte de fusión y de 5 a 6 veces el diámetro en la parte de descarga. Porque si en caso se hace la succión, viene aquí la succión y rápidamente hacia la cañería donde se va a tomar, ¿qué sucede? Directamente ahí van a hacer turbulencia. Entonces, tiene que haber un espacio que haga, pues ahí, ¿no? Hace esto, ¿no? Pero en cambio el otro, ¿no? Y ahí eso, hay contraflujos, contrapresiones y hay choque, ¿no? Eso hace que se empiece a desgastar más rápidamente, ¿no? De la misma manera la descarga, ¿no? Esta presión requerida para la succión de la bomba se llama altura neta de succión positiva, ¿no? NPSH. Net Positive Suction Heat. La cavitación se manifiesta de diversas maneras, de las cuales las más importantes son ruidos y vibraciones, ¿no? De lógica, presentar ruidos debido a la fuga que va a presentar, contraflujos que se van a tener. Al tener contraflujos va a tener choques, ¿no? Y eso hace que empiece a vibrar, ¿no? Y así tiene bastante grandes las habitaciones o desgastes dentro de los árboles, ahí ya no bombea, bueno. Una caída de la curva de capacidad de la carga y la eficiencia. Y desgaste de las aspas del motor, ¿no? Se desgasta y no hay bombeo, ¿no? El golpe de Ariete, lo que habíamos hablado tanto, ¿no? Bueno, o sea, lo saben, ¿no? A ver quién lo explica mejor, Álvaro. Explícamelo. Ingeniero, buenas tardes. Perdón. ¿Cómo es? ¿Cuál era la pregunta? El golpe de Ariete. El golpe de ariete Mm. es un golpe, es un eh, aumento repentino de la presión, ingeniero. A ver quién le ayuda. ¿Qué apellida es Álvaro? Ingeniero, ¿Qué apellida? Robles, perdón, Robles. perdón. Robles, ya. ¿Es por el cambio del caudal, ingeniero? No. A ver quién sabe.
Guzmán, Eric, o Eric William. Él lleva mecánica fluidos, ¿no es? Sí, ingeniero. Por el cambio de por un cambio repetido de la presión, ingeniero. Claro que es un juego de presión, ¿no? Pero ¿debido a qué se produce un golpe de ariete? Aquí dice Debido ser, al semejante a la tubería, un golpeo como un martillo, ingeniero, cambia lo que es la velocidad caudal de la tubería. Es un ruido semejante, ¿qué quiere decir? a ver, vamos a Como un ver. golpe de martillo. Si se cierra rápidamente la válvula, es en virtud del principio de conservación de la energía, al disminuir la energía cinética, esta se va transformando en un trabajo de comprensión del fluido, que llena la tubería y el trabajo necesario para dilatar la tubería. Se ha producido una presión o un golpe de ariete positivo. Por el contrario, al abrir rápidamente una válvula, se puede producir deposición o golpe de ariete negativo, al abrir y cerrar la válvula. Pero generalmente se produce es debido a que tenemos, al cerrar rápidamente, claro, vamos a tener un choque, ¿no? Que va a venir como onda, ¿no? Pero muchas veces se presenta debido a que si tenemos aire en ciertos lugares, entonces estamos haciendo un fluido incompresible con un compresible. El aire sabemos que es compresible, entonces va directamente hacia un lugar y luego viene el líquido, ¿no? Entonces, lo comprime, aquí vamos a tener posiblemente una contraposición, se va a comprimir y luego para acá, ¿no? Ocurre también lo contrario, el golpe de 10 cuando estamos transportando vapor y hay condensación, ¿no? Entonces aquí va a llegar, es como si tuviera una interposición, se comprime y después vuelve para atrás, un golpe. Y esa cañería hace, ¿no? Y eso son causas para que se rompan bombas, se rompan turbinas, ¿no? Todas esas cosas. ¿Por qué? Por el impacto que se presenta. Por eso generalmente la forma constructiva dentro de cualquier línea que se va a hacer de transporte, se tiene que hacer el análisis y un análisis de estrés, que es fatiga. Y para eso, antiguamente, seguramente ya se tenía los conocimientos de poder hacer ciertos arreglos. Pero ahora ya directamente se hace la simulación con un software que se llama el César. Se realiza y ahí se hacen las variaciones, ¿no? Se hacen los omegas, generalmente ahí hacen para absorberlos muy bien, porque en ciertos casos cuando no se hacían las previsiones necesarias, rompía la cañería, rompía los soportes, y si iba directamente hacia la turbina, rompía la turbina. Bastantes problemas han tenido así en distintos lugares, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con la parte de efecto de golpe de ariete. Lo mismo ocurre también cuando ustedes, en sus movilidades, un ejemplo más claro, ¿no? Cuando no hacen un buen drenaje del freno, pues, ¿no? Tiene aire, ¿no? Entonces, no lo han, ¿cómo se llama? Drenado bien el aire. Están manejando, no, está bien, no. Van, ¿no? Empiezan a frenar y hacia adelante no va a frenar la pastilla, va a seguir andando, pero hacia atrás te va a patear directamente al pedal, ¿no? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Y eso nos sirve las bombas de golpe de ariete. Las bombas de golpe de ariete es que se coloca una línea, una T, y se coloca un recipiente, puede ser una botella, llenado hasta cierto lugar de agua, baja el agua directamente, ingresa por esta válvula de emisión y esta es la descarga, ¿no? Se le aprieta la descarga y empieza. Y el aire admite, sube, la emisión comprime y va a botar. Uso de las bombas centrífugas. Las bombas centrífugas, debido a su característica, son las bombas que más se aplican en la industria. Las razones de esta preferencia son las siguientes. Son aparatos giratorios, no tienen órganos articulados y los mecanismos de acoplamiento son muy sencillos.
Lo que sí también hay que tener mucho cuidado es en la parte de alineación. Eso ya viene a ser en el montado de ese tipo de las bombas, ¿no? Si son bombas bastante grandes, hay que tener mucho cuidado por el asunto de hacer las alineaciones en frío y alineaciones en caliente. La alineación en frío se hace directamente tanto con niveles o también con estaciones totales, que son bombas grandes de precisión. Y luego ya se hace en caliente, que es como el balanceo directamente de funcional. Se adaptan con facilidad a muchas circunstancias. Aparte de las ventajas ya numeradas, se unen las siguientes ventajas económicas. El precio de una bomba centrífuga es aproximadamente un cuarto del precio de la bomba de émbolo equivalente. En espacio requerido es aproximadamente un octavo del de la bomba de émbolo equivalente. El peso es muy pequeño y por lo tanto las cimentaciones también son, ¿no? El mantenimiento de una bomba centrífuga solo se reduce a renovar el aceite de la chumacera, los empaques de prensa estopas y el número de elementos de cambiar son muy pequeños, ¿no? Altura de la bomba. Altura de carga estática. Altura total estática, que debe ser desde el nivel superior y al nivel inferior. La altura de succión debe ser del nivel hacia el eje de la bomba. ¿Okay? Esta viene a ser succión negativa, ¿no? Y descarga negativa también, ¿no? En este caso tenemos altura de succión, tenemos negativa, succión negativa y descarga positiva, ¿no? Entonces, de esta manera, la altura de descarga estática desde el eje hacia donde está saliendo, ¿no? Aquí, descarga. La altura total es de la misma manera, hasta donde está descargando, ¿sí? Y la altura de succión estática viene a ser esta altura del nivel de donde está nuestro recipiente de alimentación hasta el eje, ¿no? Este es succión positivo-positivo. Tenemos la altura de succión estática, tenemos desde la altura de nuestra alimentación, nuestro tanque, hacia el eje de la bomba. La altura de descarga va a ser hasta donde está descargando nuestro tubo, y la altura total estática debe ser esta, ¿no? Y la altura de descarga estática. Entonces, de esa manera, son los tres casos que se presentan. Succión de levante estático. Es la distancia desde el nivel de suministro de líquido al eje central de la bomba, ¿no? Le dice de la distancia vertical del nivel de suministro al nivel E. Entonces, de aquí hasta el eje central. Está por debajo del eje central de la bomba. Succión estática, ¿no? Succión de cabeza. Es la distancia del nivel de suministro de líquido hasta el eje central de la bomba, ¿no? Cuando el nivel de suministro de líquido está sobre el eje de la bomba. Entonces tenemos aquí, ¿no? De cabeza. Succión de estática de cabeza. ¿Ok? La cabeza de descarga estática, debería ser esta aquí, desde cuando estamos en la parte positiva, ¿no? De succión positiva. Es la distancia vertical desde el eje central de la bomba hasta la superficie líquido en el depósito de descarga o hasta el punto de descarga de la cañería. Entonces tenemos aquí, ¿no? La altura total estática, vamos a tener, es la distancia vertical desde el nivel del suministro del líquido, desde aquí hasta aquí, hasta la superficie del líquido en el depósito de descarga, o el punto de descarga, ¿no? Si tuviéramos una cañería por acá, entonces sería hasta ese punto, ¿no? Pero en este caso estamos descargando por la parte inferior, ¿no? Hasta esta altura. Entonces debe ser la altura total estática. ¿Ok? Altura de bomba.
tendríamos altura total estática, el levantamiento de succión estático y la cabeza a altura estática, ¿no? Entonces la altura va a ser desde el nivel inferior al nivel superior. En este caso, tenemos la altura desde el nivel del depósito donde tenemos hasta la descarga, la altura estática, ¿no? O altura de bomba. Las pérdidas por fricción es la pérdida de eficiencia o energía del fluido al moverse a través de una tubería, válvulas y accesorios, el sistema de roce y tipo de flujo del líquido. Generalmente esto viene dado por tablas debido a experiencias constantemente que se realizan. La pérdida por fricción generalmente se nos da por longitud de altura, ¿no? Velocidad de carga. La carga de velocidad es la fuerza producida por la velocidad del líquido, que hace que el líquido fluya a través de una cámara. H es igual a velocidad entre 2 veces la gravedad. La gravedad es 32.2 pies, ¿no? O 9.8 metros. Y la velocidad en pies sobre segundo, dependiendo de qué sistema de unidades vamos a utilizar, ¿no? De donde tenemos que la altura neta de succión positiva, net positive suction heat, NPSH es igual a NB, más menos HZ, HBP y HF, que son las pérdidas. Vamos a verlo enseguida. El NPS requerido es la altura de la aspiración de la bomba que debe instalarse. El NPSH disponible es la altura que cuenta el sistema. Si se desea que la instalación opere satisfactoriamente, el NPS disponible en el sistema deberá ser mayor por lo menos en 0.5 metros al NPSH requerido por la bomba. De otro modo, se producirá fallas hidráulicas y mecánicas. Para que no exista cavitación, debe cumplirse que NPSH disponible tiene que ser mayor al NPSH requerido. Los parámetros que requieren especial atención en el diseño de la bomba es el denominado carga neta positiva de aspiración, la cual es la diferencia entre la presión existente de entrada de la bomba y la presión de vapor del líquido de la bomba. Esta diferencia es la necesaria para evitar la cavitación. La cavitación produce la vaporización súbita del líquido dentro de la bomba, reduce la capacidad de la misma y puede dañar sus partes internas debido a contrapresiones que pueden existir dentro del sistema de bombeo. Ahora vemos. Vamos a traerlo este de aquí, distingo. Vamos a pegarlo aquí. Aquí tenemos, ¿no? NPSH, la altura correspondiente, HP, este de aquí, es la altura correspondiente a la presión absoluta sobre la superficie del líquido en la cual aspira la bomba. La absoluta es la presión arriba del cero absoluto, además que se puede encontrar arriba o debajo de la presión atmosférica. HZ, que va a ser este aquí, altura en metros de la superficie del fluido con respecto a la línea central del árbol del rodete, ya sea por encima o por debajo del mismo, dependiendo cómo estamos haciendo la succión. HPV, altura correspondiente a la tensión de vapor del líquido a temperatura existente. Y HF vienen a ser las pérdidas de altura a causa del rozamiento y turbulencia entre la superficie del líquido y la platina de aspiración de la bomba. Entonces son las pérdidas, ¿no? De donde vamos a ver aquí un ejemplo. Tenemos una bomba que nos está indicando de 3/4 HP a 3450. Tenemos la cabeza que nosotros no tenemos, son 20 pies, la altura que vamos a descargar. Nosotros necesitamos una bomba de 48 galones por minuto.
directamente por tabla, ¿no? Entonces, en función de la potencia, las revoluciones y la altura de cabeza. ¿No? ¿Alguna? Bueno, no tienen problema hasta aquí, ¿no? ¿Mm? Es sencillo llevarlo esto por acá, ¿no? Pero no. A ver. Todo claro, bueno. No hay mucho inconveniente. Aplicación de los parámetros de operación de curvas características de una bomba. La potencia consumida en una bomba centrífuga es directamente proporcional a la cantidad de fluido bombeado. Sin embargo, la cantidad de fluido bombeado es inversamente proporcional a la resistencia de flujo. La resistencia de flujo es la presión contra la cual la bomba tiene que trabajar. A mayor resistencia para una aplicación de la bomba centrífuga, la menor el calor. Si tenemos mayor fricción o mayores inconvenientes, mucha cantidad de accesorios, ahí también influye directamente para que requiere nuestro caudal, ¿no? De esa manera. Esta resistencia es el resultado de la fricción en tubería, como también el número y tipo de accesorio a través del cuadro, ¿no? Si tenemos un montón de accesorios, vamos a tener inconvenientes. Por eso, la parte de planificación y organización para poder hacer la distribución tiene que ser lo mejor posible. No vamos a poner un codo, y plate, un montón de cosas. Vamos a tener mucha pérdida y vamos a necesitar una bomba más grande. Generalmente todas las resistencias se suman entre sí. Las presiones se convierten en una carga equivalente medida en pies. Y en total se denomina carga total. En virtud de las relaciones anteriores, a medida que aumenta la carga o resistencia al fluido, a una aplicación de la bomba, disminuye el caudal y la potencia consumida. De esa manera. La fricción entre el fluido y el material de la tubería, pérdida de carga, aumenta. Si aumenta la longitud de la tubería o aumenta el caudal en el interior. Entonces, mientras más largo, vamos a tener mayor fricción, ¿no? Generalmente la fricción tiene que ser laminar, ¿no? Entonces, y también influye el tipo de tubería que se tiene, ¿no? Y el tipo de material, si es PVC, si es galvanizada, o algún otro tipo de ingenierías fundidas. Entonces, cada uno tiene su forma, ¿no? Por ello que podemos decir que el requerimiento de cualquier sistema de transporte fluido, la pérdida de carga aumenta cuando se aumenta el requerimiento del caudal. La presión aumenta a la salida de la bomba, se aumenta la pérdida de carga. Es por esto que la demanda del caudal provoca aumento de la demanda de presión de la bomba y aumento de la potencia, pero la bomba tiene una operación contraria, vale decir, si aumenta la pérdida de carga de la bomba, desplaza menos flujo, se consume menos potencia. Entonces, por eso cuando se va a realizar cualquier tipo de cálculo dentro de un sistema que, por ejemplo, dentro de un edificio que van a tener distintos para hacer las conexiones, tiene que ser la planificación muy bien hecha, por cosa de que evitar teniendo muchos accesorios que pueden influir para la parte económica. Generalmente se ve la parte económica, ¿no? De la parte de instalación. En la tabla siguiente podemos comparar una bomba que trabaja a 3.450, que tendría que ser esta de aquí, con estos datos, que tiene una altura de 10 pies, se desplaza 29 galones por minuto. 29 galones por minuto. Sin embargo, si aumentamos la altura a 30 pies, 30, ¿no? 30 pies, para vencer la nueva pérdida de carga, la bomba solo desplaza 20 galones por minuto. Entonces tenemos una pérdida de 10 galones por minuto.
Cabe señalar que cada vez que se cierra una válvula, se aumenta la pérdida de carga. Y por consiguiente, la altura de soporte de la bomba. Si se abre más de una válvula, disminuye la pérdida y se desplaza más el flujo. Entonces, las aperturas y cierres de distintos tipos de accionamientos influyen también en lo que nosotros vamos a plantear. ¿Ok? Otra forma de visualizar mejor este efecto es a través de gráfica. Son entregados por los fabricantes. Por ejemplo, en la figura podemos apreciar cómo el caudal aumenta a medida que la presión disminuye, ¿no? Tenemos la altura, tenemos la curva, si vamos viendo, ¿no? Tenemos aquí 50 galones por minuto, vamos a tener mejor altura, ¿no? Y conforme vamos aumentando los galones, vamos a tener menos altura. Por ejemplo, aquí hay 550 galones, o vamos aumentando, perdón, el flujo, 150 galones por minuto, vamos a tener 50 metros de altura. Entonces va de bajada, ¿no? Cabe señalar la altura proporcionada por pies por metro. Vamos a pasarlo aquí. Un gatito. Son siempre referidas a la altura de la columna de agua. Cuando se trabaja con otro tipo de fluido, se debe hacer las conversiones de la altura real a la altura que se presenta en el gráfico, utilizando para ello peso específico relativo del fluido. Para el caudal entrega la bomba 65 pies de altura. El caudal es 250 galones por minuto. Entonces, 65 pies de altura. 65 tenemos aquí, ¿no? 350. ¿Sí? 250. A ver. 65 era, ¿no? ¿Dónde estaba? 65 pies. Bueno, 255. 65. Tenemos 250, ¿no? 65, 250. Bueno, aquí está de esa manera, ¿no? Aquí otro. ¿Qué caudal entrega el cuadro siguiente si le consume potencia de 3/4 HP y gira 3450? Desarrolla una cabeza de 30 pies, 30, va a ser 40 galones por minuto. Muy sencillo, ¿no? Calcula la presión de descarga del siguiente sistema y la presión total. Vemos la instalación. La presión total es la presión de descarga menos la presión de fricción. La presión atmosférica es 14.7 psi, es igual a 10 metros de columna de agua. Se calcula la cabeza de descarga estática 24 menos 4, ¿no? Vamos a ver. 24 menos 4. ¿No? ¿Cómo le vamos a tirar? Los dos. Wow. Ahí, ¿no? Entonces, tenemos que calcular la cabeza, la de carga estática debe ser directamente este aquí, ¿no? 20 metros, 24 menos 4, ¿no? La cabeza de carga estática debe ser este, ¿no? Donde tenemos 14.7 psi es igual a 10 metros de columna de agua. X psi es igual a 20 metros de columna de agua. Entonces, X, regla de 3, ¿no? Es simple, ¿no?
29.4 P6. De donde tenemos 14.7, 10 metros y otros 4 metros, ¿no? De la misma manera, sacamos que va a ser 5.88 P6. La presión total es 29.4 menos más 5.88. Entonces, aquí, la presión total son 32.2 P6. Esa va a ser la presión directamente que nosotros vamos a tener directamente hacia nuestro sistema. Listo, jóvenes, vamos a quedar ahí, ¿ya? Entonces, me hacen recuerdo, estamos en la 97. ¿Ok? Está bien, ingeniero. Listo, ingeniero. ¿Alguna consulta más que tuvieran? Ingeniero, una consulta. El último documento que envió, ese ya pertenece al práctico 2, ¿no? No, ese es un práctico común y corriente, ¿no? A eso de los videos me refiero. Claro, claro que sí. Ese es sobre bombas, ¿no? Sí, sí. Eso ya es el práctico 2, Sí. ¿verdad? Sí, No, ingeniero. ese es para bombas, ¿no? El práctico 1. Sí, de un espesor y de ¿Mm? A ver. Mm. Ese ya lo vez pasado ya hemos resuelto este. El 1 y el 2, ya ven. No me... práctico de máquinas hidráulicas. Ya. No, este plástico, el otro es un plástico corriente, ¿no? Pero este otro, el segundo que tienen ustedes, ese de los videos, ya tiene que ser, es el plástico 1 en sí para que el análisis que tienen que desarrollar ustedes dentro de la investigación, ¿no? Tienen que hacer la verificación, el control y más o menos qué significa cada cosa, ¿no? Pero eso pueden hacerlo individual o pueden hacerlo en grupo también, ¿no? También. ¿Ok? dinero, si es de grupo, ¿en grupo de cuánto sería? Máximo 5. Gracias, ingeniero. Lo que tiene que hacer el análisis es tiene que saber interpretar, ¿no? Cada uno. Hacer Entonces eso una sería para investigación. mañana igual. Disculpe, entonces eso sería entonces para mañana también. 2 días, dijimos, ¿no es? Después del Sí, paro, dijo, Osvaldo dijo, después del paro, 2 días. Bueno, sí. mejor, ¿no? Ingeniero, yo ya lo hice más o menos. Ya esto lo envié a su correo. Entonces, para mañana a las 12, pues ya no. Si ya los he enviado, entonces ya no hay problema. ¿Por qué he bajado varios ahora? No sé, fijar. A ver, rápidamente vamos a ver una viciada. ¿Qué apellidas? Yo soy Zavala, ingeniero. Zavala, Carrillo, aquí está máquina de ciudad. Yo sí lo entendí, digamos.
Lo iba analizando por el video, digamos. Pero aquí nos has hecho una simulación más o menos de dándole algunos datos, ¿no? Por ejemplo. Eso no Ah, me olvidé, pero ingeniero. tienes que, no, tienes que hacerlo, pues, ¿no? Más o Ya, menos ingeniero, entonces, para un caudal de cuánto, por ejemplo, en este caso, aproximadamente cuál sería la velocidad de rotación que va a tener en función del caudal de empuje que vas a tener, pues, ¿no? eso me faltaría, entonces, ingeniero. ¿Se lo puedo enviar de vuelta o ya no? Claro, claro que sí. Yo, ingeniero, gracias. Ahora aquí, vamos a ver. Eh, Esto viene a ser de la Hecho, parte hidráulica y programa. la parte, pero parte eléctrica, ¿no? Ya eso me lo corrijo entonces. Va a modificar de acuerdo a a tus datos que presente y más o menos vas a hacer una interpretación de los álabes que vas a tener, ¿no? Cómo van a funcionar. ¿Ok? Ya, ya, ingeniero, entonces. Voy a disculpar. Listo, entonces, jóvenes. Disculpe, ingeniero, ¿será que nos podría dar un poco más de tiempo para hacer ese práctico de los videos, por No, favor? Ya que un poco más, un poco su más compañero interesado. ya, su compañero ya ha presentado, pues ya. Sí, Solamente le pero a mí falta, igual me falta la parte de cálculo y la parte eléctrica que usted pues dice, eso. por favor. Tienen hasta mañana todavía, pues. Mientras estaban en el paro podían estar ahí chateando y buscando. Y eso que no han ido siquiera al paro. Están bloqueados ustedes, ¿no? Eso es lo que hago. Sí, sí, ingeniero, he bloqueado yo en el Lolote, Trillo. Firme en el plan. A ver, ya más tarde. En el plan hubo pelea, ingeniero, así que casi me matan. A ver, fotos. Listo, jóvenes. Bueno, ya hablamos el día lunes, ¿ok? Bien, hasta el día sábado, ¿ya? Ya, ingeniero, gracias. Gracias, Gracias. ingeniero, gracias. Hasta luego, hasta luego.